Por eso es que vemos ahí civil, por eso es que vemos ahí mercantil, porque es temas contractuales, tema de accionar privado. No tiene que ver el Estado. Para un contrato de arrendamiento no se lo tiene que aprobar el Estado. Es un acto jurídico entre particulares, no tiene que ver el Estado. Ahora en las áreas públicas del derecho sí va inmerso el Estado en el qué hacer de esta área o esta rama del derecho. Por eso la de cajón es el derecho administrativo, porque regula el qué hacer del Estado o la relación del Estado con quién, con los particulares. Entonces, por eso inicio yo la definición del derecho administrativo con área pública del derecho y ya empezamos con lo que ustedes ya saben de penal, de civil, de mercantil, ahora de administrativo y lo que van a seguir viendo en notariado, en internacional público, internacional privado, derecho agrario y ambiental, conjunto de normas jurídicas. Entendamos que normas jurídicas está toda la jerarquía normativa que conforma el derecho, no solo la Constitución, no solo los códigos si existen en el área del derecho que se está tratando, las leyes ordinarias, leyes especiales, reglamentarias, individualizadas, todo lo que conforma el derecho es el conjunto de normas jurídicas. No nos encuadremos solo en un código, solo en una ley especial, en una ley ordinaria, en la Constitución. Es todo lo que conforma ese derecho. Los principios, que antes de la clase de hoy ya vimos algunos principios, existen otros que los vamos a ir desarrollando en el transcurso del curso, que son pilar para el qué hacer del derecho. Son tan importantes los principios que cuando hay algún conflicto de leyes en cuanto a su aplicabilidad, entran mucho a jugar los principios. Posiblemente hay una laguna legal, hay un conflicto normativo en donde se puede llegar a solucionar con la aplicación de los principios que rigen ese derecho. El principio de legalidad por excelencia y el principio de juridicidad como los dos principios pilares del derecho administrativo. Está también la doctrina, que viene a formar parte importante del quehacer del derecho administrativo, al igual que los otros derechos, ¿sí? Lo que aporta el jurista desde su conocimiento y experiencia y lo plasma en lo que se convierte en doctrina, que sirve como base, que sirve como apoyo, que sirve como fundamento a la hora de reformar leyes, de crear leyes, de derogar leyes. Si ustedes ven los dictámenes favorables o desfavorables de las comisiones ordinarias o extraordinarias del Congreso de la República, que son las que se encargan de dar el sí o el no a las iniciativas de ley que ingresan, si ustedes ven los motivos que va antes de la estructura articulada de la norma, no solo meten tema de normas jurídicas, meten también doctrina como fundamento, como respaldo para reformar, para crear o derogar normas. Entonces, la doctrina es muy importante como pilar del derecho administrativo. ¿Qué regulan? Aquí entra propiamente lo del derecho administrativo, que regula el qué hacer de la administración pública, que es todo lo que hemos visto ya en clases anteriores, y la relación que tiene esta administración pública con los particulares, que es lo que hace la esencia de derecho público. Entonces, en estas 3 o 2 líneas y medio, vieron todo lo que desarrollamos para entender qué es esta rama del derecho. ¿Sí? Entonces, cuando yo les pregunte de consejo de preferencia, siempre digan antes de, es un conjunto de principios, doctrinas y normas jurídicas, establezcan el área del derecho que es. ¿Sí? Y ya de ahí establecen lo que estamos platicando, que es de cajón con todas las normas jurídicas. Y finalmente, o sea, divídenlo mentalmente en 3. Y finalmente ya hablan propiamente del área del derecho.
que es el qué hacer de la administración pública y relación de la administración entre particulares, que ya es lo administrativo, ¿sí? En la primera parte ustedes hablan del derecho. En la segunda parte de la definición, a la hora de explicarla o entenderla, ya hablan de administrativo. ¿De qué es administrativo? Ya lo enfocan en lo que hemos estado viendo en administración pública. Obviamente esta definición, porque siempre es importante que lo diga, no es la que sí o sí me tienen que ustedes explicar o poner en el examen. Esta es una guía para que ustedes que entiendan, ustedes pueden formar su propia definición, siempre y cuando obviamente cumpla con los elementos jurídicos de la definición propiamente del derecho administrativo. Pero pueden usar otra definición suya, de lo que ustedes han ido entendiendo, que tenga la esencia que yo plasmo aquí. Lo importante a la hora de definir un derecho es entender el derecho. Si ustedes no entienden, por más que se memoricen el derecho y al momento de su privado, les preguntan, entonces, de todo lo que me dijo compañero, ¿qué es el área pública del derecho? Oh, saber, ¿no? ¿A qué se refiere con normas jurídicas? Deme un ejemplo. Saber. ¿Qué es administración pública? Usted mencionó administración pública en su definición. ¿Qué es administración pública? Deme un ejemplo de la relación de la administración pública con los particulares, ya que lo mencionó en su definición. Si ustedes no entienden la definición, ¿a qué se refiere? En un examen como el examen privado, así se los van a desglosar. Ya vieron en 2 líneas y media todo lo que hemos platicado en estos minutos. Entonces tienen que entender a la hora de definir. Eso es vital en derecho. Vital. Si ustedes no entienden de lo que están hablando, les preguntan y ni se acuerdan lo que dijeron. Por eso es que antes de entrar propiamente en la definición del derecho administrativo, hemos venido viendo todo lo que es administración pública. Ya vimos normas jurídicas, ya hemos visto principios, qué es la administración pública, para que cuando aterricemos en la clase de hoy en qué es derecho administrativo, ustedes ya lo entiendan. ¿Sí? ¿Alguna duda con qué es derecho administrativo? Muy bien. Ahora, hay 2 sistemas. Está el sistema anglosajón y el sistema francés, ¿sí? El sistema anglosajón ya no es un sistema que sea ampliamente utilizado como en algún momento lo fue. Predomina únicamente en países, yo les puse aquí el ejemplo de Estados Unidos e Inglaterra, pero ya no es el sistema dominante. ¿Por qué no es el sistema dominante o a qué se refiere el sistema anglosajón? El sistema anglosajón se refiere al common law. Yo sé que es un término que lo han escuchado desde Civil 1, ¿sí? ¿Se recuerdan qué es el common law? ¿Alguien que me diga? El common law ustedes, Civil 1. De hecho, lo vieron ni siquiera en Civil 1, en Derecho Romano, si no mal recuerdo. ¿Qué es el common law? No sé si esté bien, pero creo que es que los jueces crean ley. O sea, ellos dictan su jurisprudencia, crea como normas, a diferencia de nosotros que tenemos más limitado el poder judicial. Más o menos. ¿Alguien más? Lick, buenas noches, yo lo voy a leer, porque la verdad es un sistema jurídico que se basa en la jurisprudencia, es decir, en las decisiones que los tribunales han tomado en casos anteriores. En lugar de seguir en conjunto de leyes codificadas, los jueces deben interpretar y aplicar la ley en función de los casos que se presentan ante ellos. Sí, exacto. Sí, Juan Pablo.
Buenas noches, solo para agregar es que se basa en los precedentes judiciales, las leyes. Ajá. Solo eso. Algo muy, sí, tienen los tres que hablaron la razón, pero algo muy importante es que es el derecho, como lo dice, el derecho común para todos, de todo, ¿sí? No existía, o no existe para los que aún lo tienen, la clasificación de tribunales como lo conocemos en el sistema que llevamos en Guatemala, que precisamente es el sistema francés, ¿sí? Sí, a la hora de su aplicabilidad se basa en la interpretación y en la doctrina de los tribunales, en sentencias. Sí, pero algo muy importante que se les olvidó mencionar es que es para todos y de todo. ¿Qué significa esto? Que no tiene especialidad, no tiene clasificación. Un juez puede conocer tanto una situación de particulares, entre particulares, temas mercantiles, temas civiles, como el mismo juez también puede conocer un tema de Estado, alguna acusación de un fiscal contra otra persona que cometió algún ilícito. El mismo juez conoce todo, no hay especialidad, no hay que juzgados penales, que juzgados civiles, que juzgados laborales, que juzgados de familia, de la mujer, de niñez y adolescencia. Como aquí en Guatemala tenemos un listado enorme. En el sistema anglosajón, no. Juez, juez. ¿Qué materia ve? Lo que le pongan de su conocimiento. ¿Sí? No contempla la especialidad en el derecho, es el sistema anglosajón. Un ejemplo básico es Estados Unidos. Si ustedes ven las series, y no es por ser ficción o serie, es la realidad. ¿Sí? Ustedes ven una serie como por ejemplo Suits, que es una serie que tienen que ver de abogados, más si quieren ser temas de mercantiles o abogados corporativos. Ustedes ven que los asuntos en materia mercantil o corporativa que llevan los abogados se pone de conocimiento de un juez. Van pasando los episodios y quieren acusar al abogado de algún delito. Lo acusa el fiscal y ustedes ven otra vez al mismo juez. Y ahí ya tiene que ver el Estado, porque el fiscal es por parte del Estado, acusando al abogado de perjurio, por ejemplo. Y lo conoce el mismo juez, ¿sí? Porque no hay especialidad en la materia. El juez conoce todo lo que se ponga de su conocimiento, tribunal, tribunal. Ese es el sistema anglosajón. ¿Está extinto? No, pero sí se utiliza en menor cantidad como se utilizaba antes. ¿Qué cambió? Bueno, veamos el sistema francés. La Revolución Francesa. Para los que estuvieron conmigo el año pasado, en teoría del Estado, que ahorita están en este semestre, en sexto semestre, se recordarán que platicamos ampliamente de la Revolución Francesa y cómo ésta incidió en la gobernabilidad de los estados, en los sistemas de gobierno. Hablamos varias clases del tema de los sistemas de gobierno y cómo influyó la Revolución Francesa en estos. Incluso la Revolución Francesa fue la guía para lo que hoy conocemos como Estados Unidos. ¿Sí? Porque todos empezaron a independizar del sistema monárquico absolutista que gobernaba ampliamente en el viejo continente, en Europa. Cae una de las monarquías más fuertes y antiguas de Europa, que era la francesa, con la decapitación de del rey Luis y María Antonieta. Cae la monarquía y se instaura el emperador Napoleón, con una idea reformista que dio paso a cambiar totalmente el panorama y la percepción que se tenía en ese entonces de las monarquías absolutas.
Hoy vemos que existen ya monarquías todavía en Europa, pero ya no es la monarquía absolutista o absoluta. Son monarquías constitucionales, monarquías parlamentarias, en donde la figura del rey o la reina pasa a ser únicamente o en su mayoría decorativa. Ya no tienen su poder el tema ejecutivo como lo tenía antes, que no solo tenía el tema ejecutivo, tenía el tema legislativo e incluso judicial. Por eso es que era absoluto, la monarquía absoluta. El rey mandaba, el rey condenaba, el rey juzgaba, el rey legislaba, el rey ejecutaba. Esto cambió a partir de la Revolución Francesa. A partir de la Revolución Francesa vemos independencia como de un país de Estados Unidos, que hoy es una potencia. En ese entonces se independizó. No crean que se independizó con todos los estados que tiene. No, fue con una pequeña parte de Estados Unidos que poco a poco Estados Unidos o fue ganándole a México o fue comprándoselo a otros estados. Así fue ganando territorio. Pero inició con algunas colonias que se independizaron de Inglaterra. ¿Sí? Entonces, la Revolución Francesa es un tema tanto en derecho como en otras áreas, la sociología, la ciencia política, es un acontecimiento hegemónico de un antes y un después de cómo se conocía la gobernabilidad en los estados. ¿Qué tiene que ver todo esto con derecho administrativo? El tema de la administración del derecho. ¿Sí? El tema de la administración del derecho. Quita al rey o al líder del Estado la posibilidad de ejecutar, de impartir justicia y de legislar. Se divide. Al dividirse también los poderes, establece por justicia social la división de especialidades. Como no, la esencia de la Revolución Francesa era quitar esa concentración de poder en manos del rey o la reina. Entonces, si dejaban un sistema de justicia en donde un solo juez conocía todo, todos los temas, de balde entonces esa idea de la revolución. Si se seguía concentrando el poder, ¿cuál es la idea entonces? La división. Entonces se divide en tribunales especiales que ven solo penal, competencia en grado de materia, solo civil, familia, laboral y así nos vamos. Y toda la lista que hay de divisiones que hoy conocemos. Aquí nace a través de la Revolución Francesa el derecho administrativo. ¿Sí? Empieza a regular el qué hacer de la administración pública. ¿Por qué? Porque reparte ya el poder, no se concentra. Al no concentrarse, pone funciones. Ya vimos los elementos de organización, de planificación, de dirección, de ejecución. Todo eso se reparte en diversas personas. Lo mismo pasa con el sistema de justicia. Y un tribunal no conoce penal, no conoce civil, no conoce laboral, no. Ahora hay especialidades. Ese es el sistema francés aplicado en Guatemala. ¿Sí? Obviamente hay otras clases de competencia, no solo en grado de materia, sino también en territorialidad, por ejemplo. Un juzgado, hablando del tema judicial, no, que pasó algo en Villanueva, no puede conocer Misco. Ahí hay juzgados en Villanueva, no es mi competencia en territorio. Tal vez sí sea mi materia, pero no es mi territorio. Y así se fue dividiendo. Ya no se concentraba el poder, que era la esencia o es la esencia del sistema francés. Su nombre derivado de la Revolución Francesa y de lo que ésta buscaba hacer
por la concentración del poder y el hartazgo del pueblo francés con la concentración de ese poder por el cual fue arrebatado a los reyes. ¿Sí? ¿Comprendimos bien la diferencia de estos sistemas? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Lic, ahí entraría lo que es el sistema concentrado y difuso en lo que es el campo constitucional, ¿verdad? Que se hace una combinación a veces, pero en este caso, en la materia administrativa, lo que usted nos comenta es que básicamente está fundado en el sistema francés elementalmente, o sea, no existe mezcla o combinación de ambos sistemas. No, no, no. Aquí sí, miran, que algo bien, es, uno lo ve como gracioso, pero es penoso realmente. Ustedes cuando ven características, ven clasificaciones de varias áreas del derecho que ustedes van a ir estudiando, tal vez sus catedráticos de esas áreas van a ver algo muy particular. En Guatemala, todo es mixto o ecléctico. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Qué es Guatemala? Guatemala es mixto. Guatemala es ecléctico. ¿Han escuchado eso? Siempre. Siempre. Guatemala es siempre mixto, siempre ecléctico, lo cual es penoso porque quiere decir que es gris, no es ni negro ni blanco, es gris. Y esto causa una enorme confusión y un enorme problema, como no se imaginan, en la aplicación del derecho en la práctica. Porque que para unas cosas es autónoma la institución. Ah, no, pero recibe fondos del Estado, lo que platicábamos de las instituciones autónomas, ¿se recuerdan? Parte de las características de la autonomía es que sea autofinanciable. ¿Cuáles de las instituciones no requieren para su funcionalidad el dinero que aprueba el Congreso? Ninguna, ninguna. La misma Constitución amarra a la USAC con el 5% del presupuesto, pero la misma Constitución le da autonomía a la USAC. Entonces ahí se hace una mezcla. Pues si es autónoma, ¿por qué tiene que recibir el presupuesto del Estado? Si una entidad autónoma es autofinanciable, autosustentable, no depende de otros organismos del Estado para poder operar y subsistir. ¿Sí? Y así muchos ejemplos más. Pero en este particular, sí, Guatemala no es ecléctico, no es mixto. Guatemala es francés. ¿Sí? No tiene nada del sistema anglosajón. No lo aplica. Por eso es que mencioné para que quedara bien claro el tema del organismo judicial, haciendo la comparación de cómo es en Guatemala y cómo es en un país como Estados Unidos. ¿Sí? Ahora, lo que sí tiene Estados Unidos es dependiendo el delito que es o la acción que es, ya lo conoce un juez estatal o un juez federal, por ejemplo. ¿Sí? Pero no es en grado de materia. Ahí lo toman como en gravedad de la acción. ¿Sí? ¿Qué hizo usted? Si es un delito ya federal, ya no lo juzga un juez estatal, es un juez federal. Ya no lo enjuicia un fiscal estatal, lo enjuicia un fiscal federal. Pero en grado de materia no se divide, no se divide. La Suprema Corte de los Estados Unidos no es como la Corte Suprema de Guatemala, que tiene cámaras. Las cámaras ven temas determinados. ¿Sí? Civil, amparo, penal, allá no. Todo lo conoce la Suprema Corte. No hay cámaras que se especializan en determinada materia, no. ¿Sí? Entonces, Guatemala ahí sí, de los pocos. Si estamos bien definidos en que es un sistema francés no anglosajón. ¿Sí, Juan Pablo? Disculpe, licenciado, solo yo tenía entendido que las leyes federales eran como las de todo el país y las estatales eran solo las locales. Sí, así es. Vean, lo que pasa es que estados como Estados Unidos, como los Estados Unidos mexicanos, Brasil, son estados federados.
Al ser estados federados, le da cierta independencia a los estados, valga la redundancia, para crear sus propias normas a nivel estatal. Por ejemplo, Arizona. Arizona tiene un congreso estatal que legisla normas que rigen solo en el estado de Arizona. Un ejemplo sencillo, no sé si es así, pero es un ejemplo sencillo. Por ejemplo, lo multan a usted en Arizona por ir a 60, pero se va a Texas y puede ir a 60 kilómetros por hora. Ahí lo multan por ir a 70. Y usted, si lo multan en Arizona, no puede alegar, mire, pero en Texas yo puedo ir a 70. Sí, pero aquí no es Texas. Texas tiene sus leyes, Arizona tiene sus leyes, porque son estados diferentes, federados. Cada uno tiene su congreso, sus leyes que rigen en su circunscripción territorial. La pena de asesinato en Arizona no es la misma pena que en Texas, que en Washington. Es diferente porque cada uno de los estados tiene independencia, pero se rigen bajo una misma norma general. Por eso es que está el Congreso Federal, que es el que ya está en Washington, D.C. Están los senadores, los congresistas que ya representan al país. Las leyes que emiten ahí no son estatales, son federales. ¿Qué quiere decir esto? Le aplica a los 50 estados. Lo mismo en Estados Unidos mexicanos, lo mismo en Brasil y todos los demás estados que tienen el sistema federado. Entonces, ahí sí la clasificación de normas es bien diferente. ¿Sí? Si usted incumple una norma estatal, lo juzga el estado donde incumplió la norma, Arizona. Si usted incumple una norma federal, ya lo juzga un juez federal, porque es una norma que rige a nivel nacional. ¿Sí? Esa es la diferencia que aquí en Guatemala no existe. Por ejemplo, usted va a Sololá, Sololá no tiene un congreso. Usted va a Quetzaltenango, Quetzaltenango no tiene un congreso que emita sus disposiciones. ¿Sí? Porque somos un estado concentrado. Lo que sale del Congreso de la República rige a nivel nacional. Las disposiciones ejecutivas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, lo de la gasolina con etanol, esa es una disposición emitida por el organismo ejecutivo a través de un acuerdo ministerial que rige a nivel nacional. Porque aquí no nos dividimos, no somos una federación, ¿sí? Esa es la diferencia. Guatemala sí está bien delimitado en que es un sistema francés. Lo vemos en ejemplos del diario vivir. De las pocas cosas que Guatemala sí tiene bien delimitada. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Características del derecho administrativo. Es un derecho joven porque es de reciente creación. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? Lo acabamos de hablar. Porque tiene como siglo y medio de vida, 2 siglos ¿Por de vida. qué? Porque nació en la Revolución Francesa. Acaba de nacer, ¿sí? No es como el derecho civil, por ejemplo, el common law, el civil law, que lleva años de ejecución en la sociedad. El derecho administrativo nace con la Revolución Francesa, entonces es un derecho de reciente creación, ¿sí? Porque hubo una época oscura en la humanidad donde solo regía, o en la gran mayoría, durante muchos años, solo regían los gobiernos absolutistas. No existía como tal una administración pública porque todo el poder se concentraba en el rey, en el emperador. Entonces, no existía esa administración. Además de ser absolutistas, eran gobiernos opresores. Dios guarde, alguien le iba en contra del rey. Dios guarde, decapitado. Dios guarde, alguien iba en contra de la iglesia, que no quería pagar los impuestos y
las ofrendas a la iglesia. Dios guarde. Entonces no existía una administración porque todo el poder era concentrado. Todo el poder era concentrado. A pesar de que en Roma, por ejemplo, en el Imperio Romano, existía un senado, ustedes ven quiénes eran los senadores. Era gente de élite, no era gente del pueblo, que vivía, que era vender bajo el sol, que era pagar impuestos, que no era llegar al mínimo para subsistir a cada cierto tiempo para comprar las necesidades. No, era gente muy rica de ese entonces, gente influyente, gente de poder. Esos eran los senadores. No era gente del pueblo. Entonces, a pesar de que existía esa representación en el Imperio Romano del Senado, no era una representación genuina del pueblo, que es la esencia de un parlamento. Lo vimos la clase anterior. ¿Sí? No era la esencia, no era lo que realmente era o es hoy en día una asamblea legislativa, un parlamento, un congreso, donde vemos el principio de máxima representatividad. Antes no era así, ¿sí? Entonces, durante todos estos años, la humanidad en muchos temas, como en temas del derecho, tuvo mucho estancamiento. Hubo estancamiento social. Después de acciones como la Revolución Francesa o acontecimientos como la Revolución Francesa, hay un cambio muy drástico en el qué hacer de los estados, dando paso a áreas del derecho que hoy conocemos, que es el derecho administrativo. Por eso es que es un derecho joven. Comparen ustedes con penal, con civil. Ustedes ven civil desde que vieron derecho romano. Esa es la introducción de civil, imagínense. ¿Y por qué se llama derecho romano? Porque nace allá. ¿Sí? Se aplica inicialmente allá. ¿Y hace cuántos miles de años tiene de aplicación entonces? Versus el derecho administrativo. Por eso es que el derecho administrativo es de reciente creación. No ha sido codificado. Me va a decir usted, licenciado, pero existen leyes, sí. Pero, ¿qué creen ustedes que significa que no ha sido codificado? Porque existen leyes que tienen que ver con derecho administrativo. Pero ¿por qué se pone aquí que no ha sido codificado? Porque no tiene su propia reglamentación o normativa específica, sino que se adhiere a los diferentes elementos que se van dando como por partes o facciones en los diferentes códigos, ¿verdad, Lee? Exacto, exacto. Eh, ahí me pasas tus datos, Rolando. Hoy no está nuestra compañera ahí que nos apoya, que tiene clase, les había dicho que no está los lunes. Recordame antes de que termine la clase para apuntarte con tu punto. Gracias, Lee. Exacto. Rolando lo explicó perfectamente. A diferencia, por ejemplo, ustedes ven el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal, Código Procesal, Código Laboral, hasta el nombre, o sea, hasta el nombre del derecho en la ley. No existe un código administrativo, no existe un código procesal administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo, su esencia es cambiante. ¿Por qué es cambiante? Porque evoluciona con la misma sociedad. Se adhiere a las necesidades de la sociedad. Así se van creando instituciones. Si se crea una institución, se tiene que crear una ley, un reglamento que la rija. La institución emite disposiciones individuales. Entonces no puede haber un código, porque si la sociedad necesita la creación de una institución, se crea. Entonces, si no está en ese código, afecta. Si la figura jurídica no está en ese código, afecta. Habría que reformarlo, 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 reformarlo. Y además, el derecho administrativo es
tan amplio, que no se puede codificar. De hecho, la fase administrativa, o sea, el examen de derecho administrativo en su fase pública, es la fase donde más van a estudiar leyes. Y ni siquiera les van a pedir en su listado de leyes todo lo que tiene que ver con derecho administrativo, porque es demasiado, demasiado. Y cuando los examinen de derecho administrativo, los van a examinar también de derecho constitucional, que es la característica siguiente, que es un derecho subordinado. Este y todos los demás derechos, porque recuerden que tenemos una constitución desarrollada. En la constitución hay penal, en la constitución hay civil, hay mercantil, hay laboral, hay electoral. La Constitución es el génesis del derecho guatemalteco. Por ende, todos los derechos son subordinados porque nacen, emanan, derivan de la propia Constitución política de la República. Por eso es que el derecho administrativo es un derecho subordinado. Es un derecho autónomo. Cuando los derechos son autónomos, quiere decir de que tienen sus propias normas que lo rigen, tienen sus propios principios, ¿sí? Y es una rama del derecho, por ende, conocida y reconocida, porque tiene todas las fuentes del derecho que lo hacen ser un área específica del derecho, lo cual lo separa de otras áreas del derecho. ¿Qué quiere decir eso? No depende su aplicación del derecho penal, del derecho civil, del derecho mercantil, laboral, bla, bla, bla. Tienen relación, porque todos los derechos tienen relación, es lo que vamos a ver más adelante, pero no depende su actuar de esa relación. ¿Sí? Es dinámico, esto va amarrado a que no es codificado, a la característica esa que platicábamos de que no es codificado, porque el derecho administrativo por naturaleza es un derecho muy cambiante porque la sociedad avanza, la sociedad cambia. Y conforme cambia la sociedad va cambiando este derecho, porque es como base la administración pública y la relación de esta administración con los particulares. Van así, amarrados por esa misma relación. Si los particulares, si la sociedad cambia, evoluciona, hay algo nuevo en la sociedad, el Estado tiene que ponerse al día. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Ahí el Estado va viendo cómo hacer que los hackearon, que no hay ciberdelitos, que se tienen que regular, que el teletrabajo, el Estado va poniéndose al día, lento, 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 pero va poniéndose al día. Por eso es que es un derecho dinámico. Sí, es un derecho dinámico. En pocos años ya vamos a ver que dentro de los manuales de puestos ya van a haber ingenieros informáticos sí o sí dentro de la estructura del Estado para evitar que los hackeen. Cosa que antes, a unos 15 años atrás, ni se pensaba. Ya va a tener que invertir el Estado en fortalecer sus sistemas de seguridad por ataques cibernéticos, por delitos cibernéticos que en algún momento el Congreso de la República tendrá que regular. Entonces, ese es que el Estado es dinámico, la administración pública es dinámica porque la sociedad es dinámica. ¿Sí? Finalmente es público lo que platicábamos porque tiene relación el Estado con los particulares, no es privado. No es particular particular, las acciones que ven o las figuras jurídicas de este derecho, es público. ¿Sí? ¿Cómo estamos ahí? ¿Alguna duda de las características? Muy bien. Con esto terminamos. Como les dije, es un derecho autónomo, pero ningún derecho deja de tener relación con otro. Si ustedes se recuerdan cuando empezaron a ver penal, a ver civil, siempre veían la relación con otros derechos. Derecho administrativo no es la excepción. Vamos rápidamente. Derecho penal
Porque existen tipos penales que tienen que ver con la administración pública. ¿Alguno me dice cuál o cuáles podrían ser? ¿Qué se les ocurre? Los hemos platicado, de hecho, al menos hemos platicado mínimo de unos dos. A ver, díganme. Ley de compras y contrataciones, Lick, ¿no? Ujú. ¿Qué hay ahí? Platicamos de la ley de compras y contrataciones, que yo les dije que hay algo prohibido ahí. Em, Y fraccionar. El fraccionamiento, Fraccionamiento. el fraccionamiento, ¿sí? También hay más delitos. Perjurio, por ejemplo, no solo ante los jueces, también ante los diputados cuando ellos juramentan en una citación o en una interpelación. Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, esos delitos son a funcionarios públicos, ¿sí? Exacciones ilegales, tráfico de influencias, cohecho activo, Malversación cohecho también, pasivo. licenciado. ¿Cómo? Malversación. Malversación. Todos esos delitos son de la administración pública, ¿sí? Se aplican a la administración, al quehacer de la administración pública. Ahí entra a batear el derecho penal. Vamos con el derecho civil. Les voy a dar un ejemplo. Cuando haya vacíos legales en el derecho administrativo, se procede a aplicar supletoriamente, al haber vacíos, la norma civil. Y les voy a dar un ejemplo en concreto. La ley de tránsito. ¿Vieron que se reformó a finales del 2024? ¿Vieron esa noticia? Si la vieron. Robaré una información. Se reformó la ley de tránsito. Espero si la hayan visto y no sea lo contrario, porque imagínense, ya es agosto y ya tuvieron que haber pagado su impuesto de circulación. Entonces tienen que saber todo relacionado al tránsito si la mayoría de nosotros utiliza moto o carro, ¿verdad? Entonces, espero que sí la hayan visto. Bueno, se reformó la ley de tránsito. Dentro de algunas reformas que establecía este decreto legislativo que contiene las reformas a la ley de tránsito, establecía o establece que si no se le notifica de su multa en 120 días, la multa prescribe. ¿Sí? Ah, pero esto fue en 2024, a finales, en diciembre. Es decir, las multas que usted tiene del 2025 y a la fecha de hoy no se le ha notificado, las multas prescriben. Esta prescripción se tiene que solicitar. Por jurisprudencia establece la Corte que no es automático. Se tiene que solicitar. Pero ¿cuál era el problema? El problema viene porque hay personas que dicen, mire, mi multa es del 2023. Ya pasaron los 120 días. ¿Cuál es el problema aquí? A ver quién me dice. El decreto es de diciembre del 2024. Su multa es del 2023. ¿Le aplican los 120 días, sí o no? No, porque la Y ley no. retroactividad de la ley. Ajá. La irretroactividad de la ley. Pero aquí hay un problema. Vamos a entrar a una discusión jurídica un poco rápida. No me quiero tardar mucho en eso. La misma ley, el mismo decreto contempla que para su vigencia se tienen que anular las multas anteriores, es decir, las multas de años anteriores. Pero aquí entra en un conflicto normativo por la irretroactividad de la ley, salvo en materia penal, cuando favorezca al reo, ¿se acuerdan? Pero la misma ley contempla que también se tienen que anular las multas anteriores a la ley, lo cual las municipalidades obviamente no están haciendo. Entonces usted va al juzgado municipal a solicitar su prescripción de su multa del 2023. ¿Qué creen que aplica el juzgado municipal? Porque se tiene que fundamentar en algo, no solo en el...
Ahí vienen los principios, no solo en el principio de retroactividad. Legalmente, con norma jurídica, ¿con qué creen que se justifica? Se justifica con el Código Civil, van a creer ustedes. Si no, en el artículo 1590 y algo, no recuerdo muy bien el artículo, está la prescripción extintiva. Pero esto es con temas civiles, contratos, etcétera. Los jueces municipales aplican esa prescripción supletoriamente a un acto de derecho administrativo y dicen que en este caso, por la irretroactividad de la ley, aplican este artículo del derecho civil que la prescripción es de 5 años, imagínense. En un acto de derecho administrativo, porque los jueces municipales no son jueces del organismo judicial, son trabajadores municipales. No tienen ni investidura de juez. Ellos no son jueces, son trabajadores municipales. ¿Sí? No están contemplados bajo el organigrama del organismo judicial. Entonces es un procedimiento administrativo lo que llevan los jueces, no un proceso judicial. Entonces el fundamento de los jueces es un artículo del derecho civil para fundamentar un actuar administrativo. ¿Sí? Entonces el derecho civil tiene también relación con el derecho administrativo. Derecho mercantil. Aquí pongo estado de autorización de empresas, marcas, ideas. ¿Quién autoriza las empresas? ¿Mm? ¿Cómo? Registro mercantil. Registro mercantil. ¿Y ese registro es de él? Es del Es del Estado. Estado. Sí, es del ministerio, pero es del Estado. Vamos a que era la idea del Estado. Las ideas. Si usted tiene una idea, un nombre, una marca, ¿a dónde va? Para que no se la roben. Registrarlo. ¿A dónde? Al registro ¿De dónde? La Cámara del Comercio, creo. Oh, al registro de la propiedad intelectual. Y ese registro es del Estado. ¿Sí? El mercado. Si usted se peló en los precios en el supermercado, si usted se peló en los precios de la gasolina, ¿a dónde va a quejarse? A la DIACO. A la DIACO. ¿Y la DIACO es del Estado. Estado? Ahí es donde entra a batear el derecho administrativo, porque para poner una queja, para registrar una marca, una idea, un nombre, tiene que hacer trámites administrativos con acciones que tienen relación con derecho mercantil. Esa es la relación. Derecho laboral. El Estado tiene trabajadores. Cada entidad autónoma tiene su ley de servicio civil que rige el actuar del derecho laboral en la institución administrativa, en el órgano administrativo. Que los pactos colectivos, que el bono de no sé qué. Todo eso es derecho laboral en el Estado, en la administración pública. Esa es la relación con laboral y derecho administrativo. Y obviamente derecho constitucional, porque de ahí nace este derecho. No puede contrariar la Constitución, porque es su mamá. El muchachito es el derecho administrativo, la mamá es la Constitución. Entonces, el derecho constitucional siempre va a estar ligado a todas las áreas del derecho porque nuestra Constitución es desarrollada, contempla todo. Todos los derechos son los muchachitos de la mamá es la Constitución. Entonces, todos los derechos van a tener relación con la Constitución y todos vienen a caer al artículo 1, al artículo 2, porque es el quehacer del Estado, aunque sea área privada del derecho, porque ¿quién reforma y emite las leyes? Deroga y crea la ley. El Congreso es del Estado contemplado en la Constitución.
Todo viene a caer a constitucional. ¿Sí? Rápidamente, terminamos con esto. Las fuentes formales del derecho administrativo. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? ¿Quién me las dice? ¿Aló? ¿Quién me las dice? La Sería ley, la la ley. jurisprudencia y la doctrina, Lic. La ley, la jurisprudencia y la doctrina. Falta una, Costumbre. la La costumbre. costumbre. ¿Por qué no está aquí la costumbre? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no está aquí? No me voy a detener en explicarla porque ya la saben ustedes, pero yo lo que quiero que sepan es por qué no está la costumbre aquí, como fuente del derecho administrativo. Porque no está en una norma, escrito. Exacto. Ahí me pasas también tus datos ahorita para tu punto. Gracias. El derecho administrativo lo rige el principio de legalidad. ¿Sí? Que es norma escrita. El derecho administrativo no se puede basar en la costumbre porque la costumbre no está normada. A menos que la misma norma permita al Estado o a las instituciones del Estado en determinados casos aprobar la costumbre. Si la ley lo establece, se puede hacer. Si no, no. Por eso no está como fuente del derecho de administrativo. La ley sí, la jurisprudencia sí, la doctrina sí, la costumbre no porque no es normada. ¿Sí? La juridicidad aplica jurisprudencia y doctrina, no costumbre. Porque iría contra el principio de legalidad y estos tienen que ser integrados. ¿Sí? Eso es la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda? Estamos bien, Lic, muchas gracias. ¿Seguros? Sí, Lic. Sí, licenciado. Nítido. Muy bien, qué Ninguna, bueno. Lic, todo claro, gracias. Muy bien, qué bueno.